no sé de qué manera eso puede servir porque todavía no tenés en claro del todo, por ejemplo, no sé, lo que vas a hacer. Si bien en gran parte sí, pero digo, uno no tiene que tener resuelto todo para después ir a buscar antecedentes. Al contrario, muchas veces leyendo otros materiales, se reconfigura o se termina de definir eso que estás pensando, o inclusive uno gira para otro lado, digamos, ¿no? Claro. Claro. Eso es totalmente parte del proceso, te diría, es absolutamente pertinente a este proceso de clase a clase ir sumando cosas. Claro. Claro, y como lo mío yo quiero tratar varias cosas, no varias cosas, pero sí como subtemas, por así decirlo. Todavía no encuentro cuáles vendría a ser, viste, los dos, tres renglones del tema para que sea ya un planteamiento de TIF, digamos. Sí tengo bien en claro cómo, para qué lado va a ir y ya ciertas cosas me las imagino, pero bueno, esto, me encuentro en esa situación, viste. Bien, lo vamos a ir trabajando. Obvio. Hoy temprano enviamos un correo donde ya aparece el link del Drive. Ahí hay una carpeta que por ahora se llama tema propio, porque es el ejercicio del tema de cada uno de ustedes. Pero esa carpeta va a ir variando de nombre y siempre va a ser la misma. Y cada vez que se entreguen trabajos, van a ser a ese link, o el que no puede o X motivo nos lo manda por mail y nosotros lo actualizamos. Pero la idea es ir teniendo todos los avances y correcciones en ese archivo único que vaya creciendo y que vaya tomando su forma. Por ejemplo, con el ejercicio que vamos a hablar hoy, vamos a definir palabras claves. Entonces las podemos incorporar tranquilamente a ese documento. Así que bueno, todos los avances y las preguntas y cosas también pueden ir por ese archivo. Hay un montón de comentarios que dejamos la clase pasada y algunos incluimos en la semana, así que se van a encontrar con esas, algunas son preguntas y algunos comentarios. Bien, bueno, vamos a arrancar esperando que se sume alguien más, que seguramente será en estos minutos, y saludando a Glenda y a Marisa que recién entraron y a Manuela también. Bueno, un poco lo veníamos charlando recién en la previa. Hoy vamos a estar trabajando sobre estado del arte y antecedentes. Y hay dos momentos que tenemos pensados con Lean para este encuentro. Uno, como siempre, un poco expositivo, pero no del todo, con lo cual está bueno generar diálogo a medida que vamos repasando el texto o planteando alguna síntesis de algunas de las ideas, porque no queremos que sea solamente expositivo, sino que si hay preguntas o dudas que surgen en ese momento, nos interrumpen y lo charlamos. Donde iban a aparecer algunas ideas generales de, bueno, ¿qué implica, ¿no?, hacer el estado del arte o antecedentes y por qué en este momento? No es casual, por eso un poco lo que charlábamos recién con Lorenzo lo ejemplifica. Y después vamos a hacer una búsqueda concreta, que eso después en cada uno de los casos ustedes van a realizar con sus temas. Entonces van a tener la manera en la que uno puede hacer esa búsqueda, pero de manera muy, muy concreta, ¿sí? Entonces queríamos hacer esas dos cuestiones, dividir esos dos momentos para la clase de hoy. Bien, ¿tienen sus mates, todo preparado? Como para... Bueno, perfecto. Ya almorzaron. Claro. No, pregunto porque el año pasado tuvimos momentos en los que, no sé, teníamos chicos cocinando en el fondo, tipo, apagaban la cámara y después escuchabas, no sé, una picada de cebollas, unas ollas. Estuvo medio raro. O sea, apagaban la cámara pero no el micrófono. Sí, por ahí ya ahora uno está más organizado con eso, ¿no? Sí, pero bueno, puede pasar. Ok, bueno. Vamos a compartir pantalla para mostrarle algo de esto que charlábamos recién. E ir dialogando sobre eso. Perfecto, bueno. Ahí ven la centralidad del estado del arte en la construcción del objeto de estudio. Ese es el nombre de este texto. Y acá en la primera aclaración, el texto está presentado como si uno solo hiciera un TIF de investigación.
¿Por qué? Y porque fue producido en 2013 en un momento en el que eso era predominante. Entonces, está bueno aclarar de entrada que cuando hablamos de estado del arte, hablamos de antecedentes y que esta búsqueda es válida para un plan de TIF de investigación, producción o reflexión de prácticas por igual, ¿sí? Esa es la primera aclaración que tenemos porque el tono del texto está escrito solo para investigaciones académicas y Del científicas. mismo modo, si tienen alguna pregunta después de haber leído el texto sobre cómo hacer ese rastreo con producciones y demás, pueden hacerlo en este momento también a lo largo de la presentación. Tal cual. Bien, bueno, primero, ¿qué es y para qué sirve realizar esta búsqueda a la que estamos apuntando, ¿no? El estado del arte, dice el texto, y es como un concepto clave, es un recorrido que se realiza a través en general de una investigación o búsqueda de carácter bibliográfico que tiene un objetivo que es conocer y sistematizar qué otras producciones científicas, qué otros materiales científicos hay alrededor de mi área temática. Es decir, es una búsqueda de qué otras cosas dentro de la temática que voy a investigar encuentro ya producidas. Por eso tiene carácter de exploración documental y lo que hace es básicamente que uno pueda acceder a esos contenidos y leer sobre todo resultados alcanzados. Esto es importante porque en general lo que encontremos publicado, ahora vamos a ver en qué lugares, en general son situaciones donde se describe una investigación que se está haciendo, por ejemplo, la ponencia de un congreso donde alguien dice, bueno, estoy investigando esto, justo ahora estoy en la mitad de mi trabajo de campo, estoy viendo esto, pero no presenta una síntesis de eso porque no terminó la investigación, supongamos. Pero en general lo que aparecen en artículos y en diferentes trabajos, y mismos los TIF terminados, son procesos con resultados, ¿no? Entonces ahí uno puede ver cómo fue ese proceso y a qué resultados se llegó. Y hay dos motivos esenciales por los cuales sirve hacer el estado del arte y los antecedentes. Repasando esto que dijimos. Por un lado nos informamos de qué cosas hay, qué conocimiento producido hay sobre ese tema que yo estoy encarando. Y por otro lado, empiezo a recuperar un poco lo que salía en la charla previa, nociones, conceptos, metodologías, teorías y algunas perspectivas que me acercan a diferentes lecturas que quizás hasta ahora había pasado de largo o nunca había accedido a ellas. Entonces esto me va dando un panorama de cuáles pueden ser algunas nociones que me van a servir para el plan en principio, pero también para el TIF después, ¿no? Para que sea parte de ese trabajo. Entonces el texto de Sousa va a decir, dar cuenta del estado del arte significa explicar qué se ha investigado hasta ahora en relación a este tema y explicar el modo en que nuestra investigación, producción o reflexión de prácticas puede significar una enriquecimiento de esos conocimientos, es decir, un aporte novedoso. Bien, digo, hasta acá queda claro los dos sentidos de la búsqueda, ¿no? Por un lado, para conocer lo que ya se realizó y por otro, para ver qué puedo aportar de novedoso sobre eso. Digo, habiendo visto otras producciones, le doy nuevo sentido a lo que yo quiero hacer y decir, bueno, entonces, ¿por qué se va a distinguir mi trabajo? Bueno, porque voy a focalizar en esto, que es algo que no encontré, ¿sí? Encuentro un sentido nuevo ahí. Bien, ¿cómo realizo la búsqueda? Una manera importante de pensar este recorrido es a través de las palabras claves. Las palabras clave aparecen como herramientas imprescindibles en la búsqueda bibliográfica porque lo que hacen es permitir que uno pueda acceder a trabajos relacionados con la temática, pero con palabras que en general atribuyen a conceptos que ya uno está trabajando o pensando trabajar en el TIF. Entonces es como un motor de búsqueda esencial. Es como cuando uno googlea algo, pero hay diferentes combinaciones que en los documentos académicos permiten tener un mejor registro y un mejor acceso. En general, estas palabras claves, como les decía, tiene que ver con una revisión de nociones conceptuales, porque uno accede a diferentes investigaciones
por medio de palabras claves que en general pusieron conceptos. Si, por ejemplo, uno quiere trabajar sobre política y piensa que estudios interesantes que le puedan servir tienen la palabra clave política, bueno, esa será una de las palabras claves, que se combinará con otras. Si dentro de ese estudio también se trabaja sobre adultos mayores, aparecerá esa palabra clave. Y si se requiere trabajar del concepto de hegemonía, bueno, probablemente ese concepto sea también una palabra clave. Y fíjense que ahí tengo 3 para combinar. Ahora vamos a ver ese proceso. Acá en la definición de las palabras claves, yo puedo tener 3 o más, pero bueno, el cuadro este es para 3. Entonces puedo hacer una búsqueda combinando la 1 y la 2 y la 3, o la 1, la 2 y la 3, o la 1 y la 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas diferentes combinaciones me van permitiendo que encuentre diferentes cuestiones, porque al fin y al cabo, todas las publicaciones académicas están indexadas a un algoritmo por palabras claves. Es decir, no es aleatorio lo que me va a aparecer, sino que detrás de mi búsqueda, esa búsqueda va a estar orientada a publicaciones que estén dentro de ese sistema académico, pero que a su vez tenga palabras clave ya definidas previamente. Que en general, cuando uno publica algo en revistas académicas, en un congreso y demás, siempre requieren palabras claves. Entonces ahí uno tiene que pensar cuáles son esas 3 o 4 ideas centrales del trabajo que identifican lo que uno hizo ahí adentro, ¿no? Si hablo de, como decíamos hoy, política, adultos mayores y hegemonía, y eso es lo más importante, bueno, serán mis 3 palabras claves. Y aquel que busque algo sobre hegemonía encontrará en mi trabajo, por ejemplo, la definición de ese concepto, o irá a la parte de herramientas teórico-conceptuales y se supone que esa palabra está explicada ahí, ¿no? O trabajada en la interpretación también. Bien. ¿Hasta acá queda claro qué son las palabras claves? ¿Algún comentario, pregunta? Yo hago un refill de mate mientras les pregunto esto. ¿Son todos conceptos las palabras claves? Yo diría que sí, ¿no? No sé si tengo el micrófono, sí. Sí. En su mayoría, pero puede haber palabras claves que no sean conceptos, sino que refieran, por ejemplo, a una zona, a una ciudad. Digo, si un estudio, por ejemplo, es muy importante para tal ciudad y toma magnitud o es representativo de ese lugar, esa, por ejemplo, La Plata, puede ser una palabra clave de un artículo académico o una investigación, si uno quiere referir que estudió eso solo en La Plata. Entonces, eso es interesante porque, por ejemplo, si yo busco, no sé, estudiar identidades, pero quiero que me aparezcan estudios de La Plata, bueno, voy a cruzar la palabra clave 1, identidades, la palabra clave 2 puede ser La Plata, y probar a ver qué me aparece en el motor de búsqueda. Es decir, la mayoría son conceptos, pero no todas. Bien. Y acá esto es clave, porque esto también es parte de la búsqueda que vamos a realizar esta semana. ¿Dónde y cómo buscar? Hay lugares y criterios de búsqueda que acá ya les definimos. Bibliotecas, hemerotecas, repositorios, por supuesto ahora virtuales, ¿no? Pero dentro de lo que es Internet hay un montón de lugares que nos sirven para depurar contenidos. ¿Por qué? Porque si uno agarra solamente google.com.ar y empieza a buscar algo, probablemente se encuentre con documentos que no sean académicos o que sean solamente periodísticos y no académicos, que no sean producto de una investigación, ¿no? Entonces, ese filtro es importante y hay muchos sitios, que acá mencionamos algunos, de los cuales pueden tomar nota y después vamos a referir, que son sitios donde el filtro para que ahí esté un archivo colgado es que haya sido evaluado por pares, por ejemplo, que esté en una revista académica, que haya sido publicado por investigadores.
Entonces van a ver, por ejemplo, en academia.edu uno puede tener un perfil como investigador o investigadora y colgar ahí sus producciones. Entonces alguien dentro de ese sistema puede o buscar una persona y ver su producción o buscar una temática y es un buscador como si fuese Google. Bueno, como todos, ¿no? Google tiene su costado académico. En esa sección aparecen solo artículos académicos, que es el Scholar o Google Académico. Está Redalic, está Cielo, RiffSeek, Microsoft Academic, etc. Son lugares donde uno puede entrar y saber que todo lo que aparece ahí al googlear son producciones académicas. Y después hay, por supuesto, lugares más clásicos de la academia, que es la producción de libros. Digo, si yo tengo un libro de un autor que me está diciendo que lo escribió en base a su tesis, bueno, ahí detrás hay un proceso académico. Entonces, entiendo que no solamente va a haber, por ejemplo, una opinión, sino que hay resultados de una investigación. Entonces, un libro de esas características puede ser un antecedente o parte de mi estado de arte. Lo mismo revistas académicas especializadas o artículos académicos que aparezcan en esas revistas. Las ponencias de un congreso, vieron por ejemplo en la Facu hay un montón de congresos y yo no sé si todos, pero en general se suele publicar después de un congreso lo que ha sucedido ahí y uno puede acceder a esa publicación. Bueno, eso también es válido, la ponencia de un congreso es válido para un antecedente. O lo que alguien presentó en una conferencia como resultado de su investigación o discusiones a las que uno accedió en un Zoom, pero de repente encontró información valiosa. O como decíamos hoy, la búsqueda por autores, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que Ramiro Segura, un antropólogo platense, es especialista en territorio y cuestión urbana. Bueno, si alguna de mis palabras claves tienen que ver con esa temática, por ahí busco directamente sus perfiles o qué aparece de él y encontraré por su nombre, más que por palabras claves. Bien, entonces, supongamos que voy buscando y voy encontrando cosas. ¿Qué hago con todo eso? Bueno, esto no está tan claro en el texto, pero a nosotros nos interesó agregarlo porque en general, primero, cuando nos ponemos a buscar, no podemos leer todo. A veces uno encuentra un archivo de, no sé, 50 páginas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vemos el título, si tiene un índice, podemos ir directamente a la bibliografía que reseñó, a ver qué autores trabajó. Pero más que nada iremos al resumen. En todo artículo académico hay un resumen de un párrafo donde dice qué presenta como objetivo, qué se investiga y algún dato de los resultados, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La búsqueda no tiene que ver con ponerme a leer cada cosa que encuentro al momento, sino más bien primero en hacer una búsqueda que me permita recolectar algunos documentos, hacer acopio y después seleccionarlo y guardarlo y después tendré un momento para un fichaje, que después vamos a ir a eso y va a ser el ejercicio de esta semana. Pero esto está bueno tenerlo en claro. Yo no sé cómo fue, Leon, ¿te acordás cómo fue tu proceso cuando arrancaste el trabajo? Yo me acuerdo que guardaba archivos y en determinado momento necesité como sistematizarlos de algún modo, que eso es lo más complejo. Pero bueno, no siempre es así, ¿no? Por ahí uno se cuelga leyendo algo y después va a otra cosa. En mi caso me parece que fue como lo estoy comentando, así como más primero de ver generalidades y después detenerme en la lectura. Sí, me pasó algo similar, como que primero haces como te tirás a la pileta y empezás a ver qué es lo que hay y vas guardando archivos y tesis, ponencias, libros y demás en una carpeta. La carpeta siempre se llama TIFF o seminario o nueva carpeta, puede ser. Y después, a medida que vas avanzando, también vas desechando algunos archivos y también te volvés mucho más ducho a la hora de saber cuáles guardar. Entonces, por ejemplo, ya he entrado en un periodo ya del proceso de escritura de la TIF, del TIF,
cuando buscaba antecedentes en tesis de la facultad, si yo sabía que en la bibliografía aparecían los mismos 5 o 6 autores que ya había visto en otras 3 o 4 tesis, directamente esa tesis no la tomaba, porque tomaba como que la información ya iba a ser redundante o ya no me iba a aportar nada nuevo. Pero también es un poco práctica eso. Sí, tal cual. Aprovecho también para aclarar esto, así como dijo Marcos, esto está muy orientado a lo que es investigación, los antecedentes. Los chicos y las chicas que hagan producción también en sus antecedentes pueden utilizar material no académico. Por material no académico nos referimos a novelas, nos referimos a libros de crónicas, nos referimos a documentales, en el caso de personas que hagan producción audiovisual. Eso también cuenta como los antecedentes en los casos de las producciones, pero son antecedentes al producto. En el caso de los tips de producción conviven esos dos antecedentes, el académico por un lado que tiene que estar y también los antecedentes en materia de producción. No sé si entendieron. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, claro, todo bien. Entonces yo puedo pensar que si voy a hacer un ciclo de podcast, bueno, si encuentro un TIF en la facu que fue un ciclo de podcast o un podcast, me va a ser de utilidad, porque seguramente en la memoria de ese trabajo encuentre definiciones acerca de cómo es la mirada para pensar un podcast, veo si yo coincido con eso o no, pero en primer lugar tengo que hacer esta selección y guardado para después leer ese material, ¿no? Entonces esto está bueno tenerlo en cuenta. Tengo que tener en claro que si mi TIF es de producción, lo que va a suceder es que voy a tener que combinar, por un lado, productos similares y por otro lado, antecedentes académicos. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, en un TIF de reflexión de prácticas. Si yo accedo a otro TIF de reflexión de práctica, seguramente me encontraré quizás con parte de la metodología que me sirva para el mío, ¿no? O con algunas definiciones que se hayan trabajado ahí que quizás sirvan para revisar una práctica anterior. Y después otra cosa que ocurre es que se plantea una generalidad tal en este momento, ¿no? Que uno no sabe para dónde arrancar, que es un poco lo que hoy queremos hablar. O sea, ahora es el momento en el que tenemos que buscar producciones que hayan traído algún resultado sobre la temática que vamos a investigar. No vamos a encontrar nada exactamente igual, eso no sucede, pero sí podemos encontrar un TIF que se haya preguntado algo muy similar a lo que voy a hacer. Bueno, está todo bien, la mirada de esa persona no va a ser la mía, el referente empírico va a ser distinto. Si usamos algunos autores similares, bueno, podremos pensar algunas cosas parecidas, pero va a terminar siendo otro trabajo. Esto es importante aclararlo porque en general en estos primeros acercamientos uno suele desechar algunos trabajos porque le parece muy parecido a lo que va a hacer. Bueno, en principio sería un error porque por ahí no tenemos en claro del todo lo que vamos a hacer, ¿sí? De hecho, en el proceso eso va cambiando un poco también. Bien, ¿qué están pensando en relación a esto? ¿Se comprendió? ¿Algo sencillo, difícil? A ver, les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ya tuvo el miedo de empezar a buscar tips similares y encontrar exactamente lo que querían hacer? Yo estuve buscando y encontré similitudes en cuanto a digamos, a los cuestionamientos, a los interrogantes, en la manera en que se plantea la producción más que nada. Sí, me encontré muchas similitudes y un poco se decía en el texto algo así como que, bueno, si no, y muchas veces lo remarcaron en la clase, que si no encontramos ninguna coincidencia es que, o nada que se haya producido antes en el campo, es que algo está mal. Sí, no es que me dejó intranquilo, me dejó un poco tranquilo porque también estuve viendo una tesis de 2 compañeros que hicieron sobre pura vida y estaba leyendo la memoria
y aplicaban métodos antropológicos como el extrañamiento en la ciudad, mucho de la lingüística, hicieron otra producción más de sentidos quizás. Entonces, me dejó más tranquilo porque encontré cosas copadas que me sirven de insumo, digamos. Esa es la idea. Sí. Al fin, Sí, esa es la idea y ocurren estas dos cosas. Por un lado, se abre un panorama enorme porque uno va a ver que efectivamente hay un montón de producciones sobre eso que quizás pensamos de lo cual mucho no se escribió. No, al contrario, siempre suele haber bastantes producciones, pero eso no implica que sea un problema. Al contrario, puede haber más aportes que sirvan a este momento y a lo que yo estoy pensando, ¿no? Y Sí. sobre eso pensaré mi aporte final, porque hay Claro. cosas que ya están producidas. Pero que perfectamente las puedo retomar en mi trabajo, citando, bueno, después llegaremos a eso también. Entonces eso también le da un marco, ¿no? Bueno, no soy el único que pensó esto, hay otras producciones, hay gente inclusive que pensó esto cercanamente, ¿no? Claro. Entonces, con esto aparece otra cosa que a veces ocurre en este momento. A ver, lean si coincidís con esto. Suele pasar que este ejercicio uno lo hace, por ejemplo, no sé, con Google Académico y lo primero que aparece es un artículo de una revista de Madrid. Y el ejercicio lo hacemos solo con eso. Bueno, puede ser que esté bueno, quizás utilizaron un concepto que yo voy a utilizar, pero una recomendación que solemos hacer es ver qué cosas se producen más en lo local, sobre todo en este momento, porque nuestro trabajo va a dialogar con esta institución a la que le vamos a entregar el TIF, digamos, ¿no? Entonces está bueno conocer primero qué ocurre, por ejemplo, en la facultad, qué otros trabajos se presentaron en la facultad de esa temática. Puedo acceder a tesis en la página. Ahora vamos a hacer ese ejercicio, pero digo, sí, totalmente. está buena la idea de pensar qué pasó en lo local, ¿no? Sí, porque aparte también las miradas que se tienen y las corrientes que se laburan en universidades de como por ejemplo de España y demás, son muy distintas a las miradas que tenemos acá en Latinoamérica y en Argentina en particular. Hay, podría decirse como hablando mal y pronto, a grosso modo, que en Argentina, sobre todo en las facultades de ciencias sociales, hay como una mirada más desde el culturalismo. eh, y en España existe, hay una mirada de las ciencias sociales como con métodos cuasi de ciencias fácticas o de ciencias duras. Entonces, normalmente no está bueno como va a haber ese choque que no está bueno del todo apropiarse porque va como incluso en contra del recorrido que normalmente se arma y se perfila en los años de carrera. Y además está bueno poner en valor todo lo que se produce en Argentina y en la UNLP, que aparte es un montón. Así que... Y que en definitiva, el primer paso, digamos, de hacer este tipo de trabajo, de esta búsqueda con la producción local, también nos va a dar como otra base, porque es con lo que vamos a dialogar. O sea, pensemos que esto es una promesa de un trabajo que voy a hacer para esta institución, ¿no? Entonces, cuanto más dialogo con eso, mejor es. ¿Por qué? Porque voy a conocer lo que ya está realizado, pienso mi aporte nuevo sobre una base que ya conozco. Eso es una recomendación que en general también uno suele hacerle a quienes empieza a dirigir, ¿no? Bueno, uno se encuentra con un plan de TIF y por ahí la búsqueda de estado del arte está como muy orientada a otros lugares. Bueno, está perfecto, bajemos acá. ¿Qué pasó, por ejemplo, no sé, en la Universidad de La Plata, en las universidades argentinas, ¿no? Haciendo un rastreo por universidades. Pero bueno, está bueno que lo comentemos ahora de antemano. Bien, bueno, ¿alguna duda más, pregunta, algo que estén pensando antes de pasar a una búsqueda concreta? ¿Alguien más encontró algo? ¿Estuvo ahí haciendo researching? Bueno, pasamos directo, ¿les parece? La idea es hacer una búsqueda compartida, así que vuelvo a compartir pantalla y vamos pensando un caso X. Bien.
Les dijimos que las búsquedas eran por palabras claves. Vamos a pensar un ejemplo que contenga un interés concreto de palabras claves. Supongamos que queremos hacer un TIF de investigación en primera instancia, aunque esta búsqueda puede ser también para, después vamos a ver la variante para producción o reflexión de prácticas. Supongamos que hacemos un TIF de investigación. ¿Cuál podría ser, Lean, no sé, el problema de investigación o el tema? A ver, ¿Cómo lo podemos pensar? no, iba a decir algo de género, pero ya estoy como quemado con género, así que vamos a cambiar de área. No sé, a ver, juventudes se me ocurre. Consumo cultural. Culturales. Claro, como consumos culturales, pero juventudes como, no sé, música, como K-pop, por ejemplo. Perfecto. Pop coreano. Bueno, fíjense, esta es nuestra página de seminario. Acá ya hay un lugar donde uno puede buscar. ¿Por qué? Porque tenemos un listado de TIF y otros materiales, todos académicos. Entonces uno puede venir acá y hacer un rastreo de, por ejemplo, TIF de producción, una revista sobre bandas de rock de La Plata. Juani fue obviamente alumno del seminario, de la carrera, ahora es graduado y es ayudante en otra comisión nuestra. Está muy bueno este trabajo, yo lo codirigí. Pero más que nada por lo que hizo él, no porque yo lo codirigí, pero digo, acompañé ese proceso. Después, por ejemplo, bueno, hay de todo, ¿no? La verdad que está súper variado. Pero si pienso en juventudes, K-pop y consumo cultural, veamos por ahí cuál de estos podría servir. Bueno, este habla de niñez, no de juventudes, pero este habla de juventudes. Entonces, simulo entrar a leerlo, a ver qué aparece. A ver, de entrada me doy cuenta que habla de identidad política. Aún así, aunque no hable ni de música ni de consumo cultural, puedo ir directamente por juventudes a ver cómo caracterizaron a los jóvenes. Entonces hago bueno, este también lo trabajé con estos estudiantes que se sacaron un 10 y estuvo buenísimo. Entonces, tranquilamente puedo ir acá y ver, bueno, a ver qué metodología trabajaron, cuál es el resumen de este trabajo. A ver, voy al índice. Y me aparece con quién se trabajó, la metodología y los capítulos. Entonces ahí puedo encontrar alguno en particular donde se defina esto. No sé, vamos a la página 10 u 11 a ver qué aparece. Y ahí quizás me encuentro con algún concepto. Bueno, acá por ejemplo hay un trabajo de Kosau Chou, que es un investigador de la UBA que trabaja juventudes, más orientada a la política, pero bueno, trabaja juventudes al fin y al cabo. Galimberti es otro investigador que también trabaja juventudes más vinculadas a la política sindical. Mariana Chávez define juventudes, es una antropóloga platense que trabaja mucho eso. Bueno, en mi caso trabajo juventudes y partidos. Entonces ahí yo voy teniendo un panorama de qué me serviría y qué no de esto. Por ahí no me sirve nada y sigo de largo, ¿no? Es una opción. Lean, ¿querías decir algo? Justo hizo ruido la... No, son las 6 personas viviendo arriba mío. Ah, ok. Perfecto, bueno. Digo, acá encontré uno que dice juventudes. Tranquilamente puedo seguir leyendo eso. Y acá podría seguir revisando. Todos estos trabajos son TIF aprobados en la Facultad de Periodismo de La Plata. Y también hay de otras facultades, por ejemplo, donde dirigimos. En la Universidad de San Isidro hay algunos y de la Universidad de Belgrano. Entonces uno puede tener un panorama como para dialogar con algunos de estos trabajos. Bajo un poquito más a ver si encuentro algo más de juventudes y si no, seguimos de largo. Y fíjense que acá estoy solamente haciendo el rastreo por el título y no por palabras claves, ¿no? Que eso, ahora vamos a ver que es así, es por palabras claves la búsqueda. Pero, por ejemplo, acá aparece sitio web sobre jóvenes skaters.
Entonces, probablemente si yo ingreso a este trabajo, que es la memoria de CETIF de producción, bueno, voy a encontrar un lugar donde se conceptualice qué es para estos tesistas la juventud. Entonces puedo ir al índice y ver herramientas, estado del arte, página 17. Bueno, voy hasta la página 17, ahí encontraré qué otros trabajos, por ejemplo, tomaron o directamente qué definen. Puedo leer esta parte nada más y ver si hicieron una definición o trajeron algunos conceptos de qué es la juventud o las juventudes, ¿no? Bien, acá ya puntualizan en investigaciones sobre skate en Argentina. Entonces uno puede colgarse a leer esto o decir, bueno, ahora no tengo tiempo, pero ¿qué hago? Lo bajo. Lo bajo a la carpeta esa que es TIFF o tesis y lo voy a leer después. Y en el asunto le pongo el nombre completo o le pongo la palabra clave para acordarme. Eso es también de acuerdo a cada uno y a cada búsqueda, ¿no? Bien, acá les recomendamos ver esta solapa porque todos estos materiales los colgamos pensando justamente en este momento de búsqueda del estado del arte o antecedentes. Y van a ver que hay de un montón de temas. Y hay muchos de producción. Está realmente muy bueno. Hay masculinidades, crónicas, análisis discursivos, bueno, en fin. Hacemos otra opción. Esta es la página de la facultad. Obviamente la conocen, pero a veces uno no se vincula tanto con cuáles son las producciones académicas de la facu. ¿Se acuerdan cuáles son las revistas? ¿Conocen alguna? ¿Alguna vez leyeron algún artículo? ¿Cómo falló la metodología de la investigación ahí, eh? Acá, por ejemplo, tenemos en investigación, aparecen las publicaciones de la facultad. Todas estas son revistas académicas. En todas vamos a encontrar el link directo a la revista. Entonces, tranquilamente puedo entrar a Oficios Terrestres, que es una de las publicaciones. Voy a tener el último número con todos los artículos de ese último número, pero dijimos que la búsqueda ideal es por palabras claves. Entonces, yo voy a buscar con esas palabras para que no tenga que leer todo. Decíamos K-pop, juventudes y consumo cultural. A ver, arranquemos poniendo juventudes. Bueno, acá aparece un artículo, habría que entrar, es justamente parte de un congreso del JUMIC, que es de la FACU. Pero uno solo, me resulta raro, quizás lo cargaron como jóvenes y después tenemos que ver si es con o sin acento, porque puede pasar eso también en cada motor de búsqueda, define si va o no con acentos, etc. Fíjense, ahí varié con acento y aparecen un montón de estudios. Entonces, acá puedo entrar a cada uno y ver qué definen sobre juventudes. Seguramente me voy a encontrar con cosas distintas o parecidas. Y además la diversidad, ¿no? O sea, jóvenes y políticas educativas, jóvenes en relación al territorio, fiestas populares, la memoria y participación de jóvenes, el cine al aire libre, carnaval, bueno, de todo. Entonces, genial. Ahora, a ver si hay algo de K-pop acá. Bueno, de K-pop puntual no hay nada, pero puedo buscar consumo cultural como para complementar. Entonces ahí encuentro otro. Ahí probablemente tengo una definición concreta de consumo cultural. Y quizás puedo cruzar esta con, no sé, acá se dirá separado por comas. Eso también es otra cuestión. A veces las palabras claves las separan por comas cuando aparecen en búsquedas. Bueno, no hay un artículo que tenga estas dos palabras claves. Pero fíjense cómo en una revista ya con una palabra clave pudimos acceder a un montón de estudios. Pasemos a otra que no sea oficios terrestres, que es Question, por ejemplo. A ver. Era esa, la cerré. Bueno, voy a entrar de nuevo.
Voy de nuevo y voy a ver que por acá debajo hay una que se llama Question, que es una revista trimestral que publica un montón de artículos. Entonces uno se puede encontrar. El último número es el de diciembre, por ejemplo. Bueno, debe estar retrasado el final. Entonces acá hay de todo. Fíjense, así la primera vista ya veo que un artículo habla de jóvenes, rock y política. Puedo entrar a ese o directamente puedo hacer la búsqueda por acá. Entonces puedo poner K-pop y me encuentro con que hay trabajos publicados de K-pop. Uno podría decir, pero es un tema re puntual, no, seguro no va a haber nada. Bueno, no, lo más probable es que uno encuentre alguna mención a ese tema. Entonces acá aparece la ola K-pop rompe en América Latina, fanatismo transnacional, bla, bla, bla. Animación japonesa, industrias culturales. Hoy hablábamos de consumo cultural. Bueno, entonces vemos una variación de ese concepto. Marcos, Sí, esto está bueno porque estas revistas son bien puntuales, o sea, las búsquedas son de 20 páginas después, digamos, los artículos estos. O sea, pueden ser disparadores súper concretos. tal cual, y además sirven más en este momento donde por ahí no estamos con ánimo o, mejor dicho, con tiempo como para ponernos a leer tesis completas, ¿no? Claro, Entonces, es un buen momento para buscar artículos. por revista. Genial. Sí. Entonces acá uno tranquilamente puede entrar a uno de estos y quizás termina siendo el antecedente que se elige. Y fíjense, no está el artículo completo primero, está el resumen. Entonces ya ahí veo qué hace. Veo que su referente empírico es entre 2012 y 2013, que define al K-pop, que hace un seguimiento de fans. O sea, uno ya puede ver acá qué hace. Bueno, trabajó con fans de la ciudad de Buenos Aires en eventos culturales entre 2012 y 2013. Ahí ya tenemos el referente empírico. Entonces está buenísimo porque incluso antes de ponerme a leer todo, sé más o menos en qué fecha y con qué personas lo trabajaron. Entonces ahí uno puede ver en cada revista quiénes son los autores, de dónde vienen. Ves, acá tenemos Universidad Nacional de San Martín, la autora, y si quiere acceder, inclusive está cómo se cita, esto es muy importante porque después uno lo tiene que citar en bibliografía, y hay una parte donde lo podemos ver completo, que es acá. Entonces ahí tenemos el artículo completo donde podemos leerlo un poco o ver cómo empiezan a definir esta cuestión. Fíjense que a veces hay imágenes, siempre vienen bien las imágenes en los artículos para darle aire al texto. Y bueno, y acá empiezan hay como una historización de ese fenómeno, etc. Que es un fenómeno que hace tiempo viene dándose y creo que lo habíamos mencionado como ejemplo en algún otro momento, me parece. Bueno, ahí uno podría explayarse y ponerse a leer eso, pero digo, esa es una opción. Fíjense que solo vimos 2 revistas de la facultad y encontramos producciones sobre esta temática. Así puede pasar con cualquiera de las temáticas. Lo que queríamos era tomar un ejemplo que no sea el de ninguno de ustedes, pero que tengamos como ejemplo concreto en esta clase. Veamos otro trabajo. A ver. Vamos a este, que no menciona K-pop en el título, pero sí habla de la cultura japonesa. Bien, entonces acá en el resumen puedo ver que también habla del anime, el manga. Bien, parecería ser como un estudio más general. Entonces entro y veo con qué me encuentro. Probablemente ahí vea que las palabras claves está industria cultural, que es una similar a consumo cultural que teníamos. Bueno, y si bien no está K-pop, hay otras producciones de esa cultura. Entonces ahí podemos empezar a ver con qué nos encontramos. Quizás nos encontramos con una definición de K-pop que es la que nos gusta y la citamos en nuestro trabajo. Entonces, fíjense cómo se va combinando la búsqueda con cosas que tenemos a mano, ¿sí? Sin irnos a España, aunque podríamos hacerlo también. Entonces podemos hacer el ejercicio de, bueno, me lo bajo y después lo leo, listo.
ahí, fíjense, ya me da para bajar. Este no lo voy a bajar, pero es una opción. Bien, sigamos con otra búsqueda. ¿Conocen el CEDICI? ¿Han Sí, buscado algo? sí, un amigo laburaba ahí, ahora ya no trabaja más. Hizo la tesis en el CEDICI. Ah, mirá qué bueno. Sí, Ah, bueno, su tesis fue una herramienta de computación que permitía detectar archivos duplicados, entonces se eliminaba cantidad de datos y agilizaba muchísimo más el sistema. Qué bueno. ¿Qué estudiaba? ¿Sistemas? Sistema, sí, se recibió ahora hace 2 meses, presentó la tesis y todo. Qué bueno. Mm. Bueno, este repositorio institucional de la universidad es buenísimo, ha sido premiado, ahora no me acuerdo el premio, pero hace poquito lo premiaron, como que es muy bueno realmente. Y fíjense que uno acá puede buscar cualquier cosa, ¿vieron? Me aparecen algunas de las cosas que mencioné recién en otros buscadores, pero inclusive nosotros también podríamos, esa búsqueda la podemos acotar de acuerdo a si queremos ver tesis, si queremos ver revistas, eventos, libros, etc. Probemos con juventudes. Bueno, fíjense, hay 8.023 cosas. Esto obviamente no me va a asustar. ¿Por qué? Porque sé que no puedo ver todo. Vamos de a poco, ¿no? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué piensan? ¿Nos apabullamos y cerramos y nos vamos o no? No, por ahí está mismo puntualizar un poco más. Va, ahí podés coordinar dos palabras juntas, o no dos palabras claves, quizás, para achicar todavía más. Sí, 2 o 3, ¿no? Probamos con K-pop a ver si aparece algo. Dale. Genial. Mira, se redujo a Mira, 3.500. 3.500. Igual es un montón, ¿no? Es un montón. Bueno, y acá hay algo como súper puntual, el consumo de K-pop en Buenos Aires. Fíjense que esto es un congreso de la Universidad Nacional de La Plata de Sociología que se dio en 2014. Bueno, las actas de ese congreso están publicadas acá. Vieron que hoy decíamos, pueden ser revistas, artículos, pero también congresos. Bien, acá hay uno que está en una revista, es un artículo, el discurso del rock pop argentino. Bueno, acá evidentemente filtró por pop, ¿no? Pero bueno, hay como varias cosas para ir viendo. Acá la ola K-pop rompe en América Latina. eh, y acá yo puedo decir, bueno, a ver, solamente necesito buscar artículos. No quiero congresos ni nada. Entonces me los filtra solo a los artículos. Inclusive puedo ver por periodos de tiempo. Supongamos que quiero ver solo algo que sea después del 2000, porque el resto me resulta viejo. Perfecto. Entonces ahí solo voy a ver que hay 80 después de esa fecha y puedo ir a ellos. Inclusive los puedo filtrar por disciplina. Supongamos que solo queremos de comunicación. Bueno, vamos solo a los de comunicación. Vamos a encontrar un trabajo en la revista Actas de Periodismo y Comunicación Social. Vamos a encontrar uno en Revista Argentina de Estudios de Juventudes que está en la página de la facultad, así como vimos Question y Trampas. Hay otro de esa revista. Bueno, hay varios de esa revista de Juventudes. Fíjense, acá hay uno de Harry Potter, que yo les contaba la otra vez que mi tesis de grado fue de Harry. Bueno, hubo otros trabajos también. Pero es de 2020, súper actual. sí. Es incluso sobre la cuarentena. Claro, genial. Buenísimo. Y bueno, a ver, y si no probemos consumo cultural, quizás ya es mucho, ¿no? Pero bueno, aparecen 13. 13 artículos donde hablan de las tres cosas, o sea que está buenísimo. Fíjense cómo uno puede encontrar cosas similares, ¿no? Hay uno de Mendoza, bueno, hay artículos que son de más de un autor.
Y fíjense, en algunos casos me voy a encontrar con trabajos que me van a dar un panorama un poco más abarcativo. Acá, por ejemplo, dice aportes a una genealogía de los estudios sobre juventudes en Argentina. Con lo cual, probablemente yo adentro de este trabajo me encuentre con una especie de historización de los estudios de juventudes. Que si quiero profundizar sobre eso está buenísimo, porque ya el título me lo está adelantando. De hecho, Joaquín Vélez es un investigador que también trabaja en el LESIS, el Laboratorio de Estudios en Sociedad y Cultura en la Facultad de Trabajo Social, al cual les mencioné que pertenezco como investigador. Entonces ahí uno puede, en el resumen, si les sirve o no. Palabra clave, juventudes. Entonces el CEDICI es como importante, sobre todo para lo local, ¿no? Para enfocarlo en la búsqueda local que hoy comentábamos. Y los usos que tiene, la verdad que son muy buenos. Bien, pasemos a otro. Hoy mencionábamos academia.edu. ¿Alguna vez habían escuchado ese sitio? Bueno, acá se los muestro. Ese es un sitio donde uno, como, digamos, como estudioso de una temática, puede hacerse un perfil, poner datos muy breves, es decir, dónde trabaja, etcétera, y empezar a publicar sus trabajos. Entonces, perdón la autorreferencialidad, pero quería mostrarles cómo son las publicaciones. Acá van a ver que en este perfil publiqué estos artículos, que hay algunos que son compartidos. Por ejemplo, Juanjo Meyer es un estudiante de la Universidad de San Isidro. Algunos son producciones que desprenden de una tesis doctoral, otros están hechos con otros compañeros de investigación, como este con Carlos Galimberti. Entonces, uno puede entrar por autor o directamente acá poner la temática. Supongamos que queremos poner K-pop y ver qué se estudió sobre K-pop y pusieron en esta página. Y voy a ver que me aparece de todo. Ahora, esto puede ser en mi idioma o en otros, porque este es mundial. Y fíjense esto, qué bueno. Donde más se estudió en K-pop fue en los últimos 5 años. Bien, entonces acá, bueno, hay algunos en inglés, otros en otros idiomas, desconozco ese que pasó, pero tranquilamente podría encontrar alguno en español, como para ver cómo tomar como ejemplo. O podemos agregar otra palabra, ¿no? Jóvenes, quizás. Bueno, acá me encuentro con un estudio de 2010, con otro, hay que ver si es solo que entró por jóvenes o por jóvenes y K-pop. Fíjense la puntualidad de los estudios, la complejidad en la obra de Lana del Rey. ¿La tienen a la cantante Lana del Rey? Uy, perdón, ¿qué? No se te escuchó. Es el mic. Creo que no te anda el mic. O el auricular. Pero bueno, ahí uno puede buscar. Acá en general tiene como una apertura mayor porque uno puede... Ah, fíjense, qué tonto, acá podría poner por español, por idioma. Entonces ahí ya me filtra todos los artículos por idioma. Va a haber alguno de Argentina, va a haber alguno de España. Acá puede ser como más diverso, ¿no? También podría buscar solamente cultura coreana. Pongamos que esa es una de mis palabras claves. O no lo es, pero a partir de eso por ahí creo que puedo encontrar más cosas. Entonces, acá puedo acceder. Bien. ¿Qué otro cruce puedo hacer acá para variar?
Puedo poner solo que sea un artículo. Bueno, ahí está en otros idiomas. Y fíjense que a veces aparecen cosas que al principio parecerían no estar como vinculadas, pero después si uno entra, seguro trabajan alguno de los conceptos que puse. Alguien iba a decir algo, creo. Bien, pasemos a otra opción. Este es como súper conocido. Acá está Google Académico. Esta es la forma de acceder, si no, cuando uno va a su Google, lo puede buscar. Les muestro el ejemplo. Está por aquí bastante abajo. No siempre está visible, entonces pongo ver más, sigo bajando y va a haber una pestaña que sea un Google Académico. Calendar, bueno, diferentes opciones. Y acá está académico. Entonces cliqueo y me lleva a donde entré recién. Buscar y acá estoy. Supongamos que quiero arrancar por K-pop directamente. Acá está. Bien, entonces me van a aparecer acá algunos artículos. Inclusive yo puedo crear una alerta que si se carga un artículo nuevo en Google Scholar sobre K-pop, me llega un mail. Entonces yo puedo entrar. Bueno, acá lo que vamos a encontrar, lo mismo que sucedía en academia.edu, es que uno puede encontrar en varios idiomas. Por ejemplo, acá trabaja sobre las masculinidades coreanas y el concepto de transcultura en 4 ídolos K-pop, hibridación y lingüística en el K-pop. Entonces hay como varias cosas interesantes. Bueno, probablemente con esta temática que elegimos haya muchos en inglés, pero tranquilamente uno puede cruzar esa palabra clave con otra, como juventudes, entonces ahí debería aparecer algo en español, ¿no? Bueno, algo en portugués. Acá aparece un estudio de juventudes, tecnologías y usos y una exploración descriptiva donde aparece K-pop. Uno podría entrar y buscar algún artículo. Y fíjense la autorregulación emocional de las juventudes a través de la música. Bueno, uno podría entrar ahí o no. Fíjense, el K-pop y las culturas juveniles en la Ciudad de México. Supongamos que nos interesa bueno, entramos y vemos qué onda. Fíjense que fue un trabajo que hizo una licenciada en comunicación, con lo cual mucho de lo que pueda trabajar acá es una tesis, será de nuestro interés, ¿no? Entonces uno puede ir directamente al índice y ver dónde está, por ejemplo, la parte teórica e ir directamente ahí. Entonces supongamos que nos interesa cómo conceptualizó la juventud. Bueno, vamos a la página 40. Acá trabajó con perspectivas de género. Y fíjense, industria cultural, página 83. Podemos ir directo ahí. A ver, es como muy general lo que estamos planteando, pero fíjense que uno, con una búsqueda orientada por palabras claves concretas, puede encontrar algo enseguida. Obviamente mucho de eso probablemente después no prospere porque uno al leerlo se da cuenta que, bueno, que al final no le terminó sirviendo. Bueno, pero es parte del proceso. Preguntas, dudas, lugares nuevos para buscar en donde hayan buscado o imaginen.
En la UNLP estoy buscando la página porque también hay un lugar donde aparecen algunas publicaciones. Acá hay publicaciones y web de congresos, entonces uno puede buscar directamente no solo por las facultades, sino por la universidad y encontrar ahí sitios externos o para enviar trabajos o algunas novedades. Entonces de repente, bueno, acá nos encontramos con una temática parecida a la nuestra, entramos y vemos de qué va. Obviamente acá está direccionado el CEDICI. Siempre hay opciones. Y si no, podemos ver otros sitios. Hay un sitio que a mí me encanta, que se los recomiendo, que es donde lo publico. En general, cuando uno quiere publicar un artículo académico, a veces, no sé, supongamos que quieren escribir algo y publicarlo en una de las revistas de la Facu, perfecto. Después escriben otra cosa y uno no sabe dónde. Bueno, en dónde lo publico uno puede encontrar diferentes revistas donde puedo publicar o donde puedo encontrar antecedentes. Entonces, yo por palabra clave, en este caso, puedo también buscar revistas que hablen de eso. Supongamos que si seguimos con el ejemplo de K-pop. No, acá no lo voy a encontrar porque es por palabra clave de la revista. Bueno. A ver, Juventudes. Claro, pero no, me toma el título de la revista. Pero digo, acá uno puede encontrar revistas por país, por tema. Vamos a ver por tema. Dentro de, por ejemplo, comunicación. Y hay un sinfín, 324 registros, o sea, 324 revistas de comunicación que están acá. Obviamente son de todos los países de habla hispana, ¿no? Pero bueno, esto está más orientado para lugares donde publicar y no tanto para buscar. Bien. Preguntas, dudas, nuevas búsquedas, ¿qué sugerimos? Voy a dejar de compartir. Acá hay un mensaje, Diana. Profe, consulta. Tenemos que guiarnos por una cantidad de material. Me explico, es necesario tener mínimo 3 trabajos de los cuales dialogar. Hay un ejercicio concreto que está publicado en la página. Ahí voy a entrar. Pero que es un ejercicio de fichaje que les pedimos. Lean, ¿lo tenés a mano? Si no, yo ahora lo googleo. Si querés lo busco en la página del seminario, ¿no? O en el aula web. Sí, en cualquiera de los dos. Bien, ahí entro. El ejercicio que proponemos ahora es hacer una búsqueda mínima, más que nada para no solo encontrar los trabajos, sino hacer un ejercicio concreto de fichaje, que era la última parte del PPT que les presentábamos hoy. Uno busca, encuentra algunas cosas, las vas guardando, sistematizando o haciendo acopio y después revisa qué guardó. Y en la última parte decía fichaje. Bueno, ese es un ejercicio que hacemos con los trabajos, ¿no? Que parece muy simple, pero no siempre lo es. Ahí encontré, encontré la página. ¿Querés que comparta pantalla? O... Dale. Dale, genial. Compartir pantalla. Bueno, acá ven, tienen la actividad en la página. Fichaje para estado del arte y antecedentes. En función de las búsquedas generadas a partir del estado del arte y antecedentes que se reconocen por la organización del TIF, seleccionar para el fichaje al menos 2 trabajos, donde uno debe ser una tesis o TIF y uno debe ser un artículo de una revista especializada. En caso de grupos de 2 integrantes, 2 tesis o TIF y un artículo de una revista especializada. Y así a medida que se vaya aumentando el número de miembros en un grupo. El fichaje
Es como bien dice acá el texto, una especie de resumen, pero un esbozo muy, muy amplio de lo que va el texto que estamos seleccionando y tiene que incluir las palabras claves que se desprenden del texto, un párrafo introductorio que es como una síntesis de todo el título, las ideas principales y las conclusiones y aportes que el artículo da. Acá hay una aclaración. Cuando hablamos de conclusiones y aportes, nos referimos a las conclusiones que ustedes saquen de haber hecho ese fichaje. O sea, qué aporte les hacen, qué aporte hace ese trabajo a su propio proceso. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes van a hacer el fichaje de un TIF y van directo a las conclusiones del TIF y copian y pegan o hacen una síntesis de las conclusiones del trabajo en sí y no cómo eso les aporta a ustedes. La idea es que este fichaje sea un insumo para ustedes y también para que vayan sistematizando los contenidos con los cuales se vayan encontrando a lo largo del recorrido y para que después en su momento cuando ya estén en proceso de TIF ya tengan una carpeta que pueda también llamarse fichajes o resúmenes y puedan ir viendo cuáles son los textos que más les sirven, cuáles son los aportes que cada uno de esos textos, teléfono, eh, les da y también, bueno, ir viendo, como ir jerarquizando. Este texto me sirve porque utilizo una metodología que a mí me interesa replicar en mi trabajo. Este texto me sirve porque me permitió conocer conceptos y autores que antes no conocía. Este texto me sirvió o me aporta porque es similar al trabajo que quiero realizar, por ejemplo, en el caso de Lorenzo, con el trabajo que encontró sobre pura vida va por la mano, va por la misma senda de lo que él quiere realizar, que si mal no me acuerdo es escena de la música indie en La Plata. Entonces tienen como distintas, qué es lo que más por el momento encontrar. La verdad es que la búsqueda del estado del arte no se termina en realidad nunca, o sea, pueden estar a, no sé, un mes de terminar la tesis, el TIF o lo que sea, y pueden encontrar material nuevo que les interese, que puedan incorporarlo a su trabajo, que simplemente les diga, ah, miren, o sea, esto me interesa para leerlo, o sea, es como, en un momento tienen que hacer el cierre de búsqueda de material, por supuesto, pero es un cierre que no se da de forma orgánica, lo ponen ustedes, por así decirlo. Perfecto, Lean. Ahí entonces estamos viendo, es súper inicial en el sentido de que solamente nos vamos a remitir a esta parte, pero el proceso continúa después, uno siempre está atento a qué cosas aparecen sobre la temática. Y fíjense que el motor de esa búsqueda van a ser las palabras claves. Entonces ahora el desafío es, bueno, ¿qué 2, 3, 4 palabras claves se desprenden del tema que estoy pensando? ¿Cuáles son las palabras claves, ¿no? Entonces, uno puede pensar algunos ejemplos sobre eso y visualizando los trabajos de ustedes, puedo encontrarme con que, por ejemplo, Marisa se interesa por los derechos humanos. Entonces, bueno, derechos humanos puede ser una palabra clave para hacer esta búsqueda en estas revistas de la facultad. O si quiere hacer un producto audiovisual, también puede ser una palabra clave para buscar otros productos similares en la página de la facultad u otros trabajos similares. Entonces, eso es un buen ejercicio para hacer ahora. O si, por ejemplo, Guadalupe quiere hacer, no sé con cuál se habrá quedado al final, si con cultura pop o con cultos religiosos. Pero bueno, tranquilamente con el tema que se elija, empieza a formular las palabras claves y va a encontrar algo. Después con casos por ahí más avanzados como el de Nicolás, donde aparece como muy claramente una idea de concepción de Estado, discursos políticos, juventudes, podría ahí rondar, aunque no está explícito en el formato que presentó. Pero bueno, son palabras con las que ya puede ir a buscar antecedentes o estado del arte en estas revistas. Y que también va a encontrar, de hecho, la tesis que vimos hoy de las compañeras que hicieron ahí y están en la página de la materia, bueno, tranquilamente de ahí podés encontrar alguna conceptualización de esto o referenciar en bibliografía con otros autores y buscar a partir de ellos.
Y así cada uno de ustedes, o sea, en todos aparecen ahí palabras que están flotando que ahora se van a transformar en palabras claves, ¿no? Supongamos que, tomo el caso de Melina, estoy ahora visualizando las entregas, ¿no? Ahí le preguntábamos algo más sobre esto que estaba pensando, pero supongamos que se define por amor propio, que es una de sus palabras claves. Y por ahí encuentra un trabajo que ya la utilizó o puede ir por algo más general como discursos sociales y encontrar algún trabajo que hable de eso. Es decir, uno puede ir como algo muy específico o algo más general. Y sobre este momento, digamos, donde uno baja su tema y lo convierte en 3 o 4 palabras claves, estaría bueno que ahora podamos pensarlo en conjunto antes de terminar este encuentro, ¿sí? ¿Hay alguien que a partir de lo que estamos formulando ya piense sus palabras claves? ¿Quién quiere comentarlo? Una pregunta, profe. Sí, Marisa. Cuando hablamos de palabras claves, ¿puede ser palabras, o sea, 2 palabras, por ejemplo, o es una palabra hablando en singular? ¿O puede ser una palabra compuesta, o sea, 2 palabras? Sí, pueden ser palabras compuestas. Sí. Por ejemplo, no sé, si estás buscando producciones radiofónicas, tu palabra clave va a ser producción radiofónica y va a ser una sola palabra. Ok. O, por ejemplo, negociación de sentidos. Bueno, es un concepto. Ahí está formulado con 3 palabras. Sí, puede ser más de una. Y hay que jugar también con las opciones. Fíjense que buscamos juventudes en un lugar, no aparecía nada. Entonces ahí uno puede decir, bueno, a ver cómo lo habrán puesto. Como jóvenes, por ahí es similar, no es tal cual, pero por ahí. Entonces, ver en la búsqueda eso, si va o no con acento, o si la página lo carga sin acento a pesar de que vaya con acento. Pero es un training que uno empieza a hacer ahora, ¿no? Yo creo que lo más sencillo para este momento es Edisi y las revistas de la facultad, porque como vieron, en todas hay mucha producción. Entonces la mayoría de los temas están contenidos ahí o lateralmente algo va a aparecer. Después uno puede entrar a otras, por supuesto, y es súper válido. Y si se encuentran con esta idea de, bueno, ¿y dónde encuentro una tesis o un TIF? Bueno, ya vimos que en la página del seminario hay muchas. Incluso algunas que no son de esta casa de estudios, pero que también pueden servir para este ejercicio. Con lo cual, ahí hay una opción. Si no, la otra es, por ejemplo, no sé, entrar a la página virtual de la dirección de grado y ver ahí el listado y pedir alguna, o referenciarnos a algún compañero que sabemos que se recibió estudiando deporte y es mi palabra clave, le pediré por un mail la tesis. Uno empieza a hacer ese trabajo de investigación también. Bien, y sobre el fichaje concreto, ¿hay dudas? Digo, con las palabras claves accedo. Ahora, la tarea que hay que hacer, que es de entrega obligatoria, implica el fichaje de al menos 2 documentos, ¿no? ¿Quedan claras estas 3 partes que va en la introducción, ideas principales y en el aporte? O sea, es fundamental el vínculo que se hace en el aporte. Uno puede llegar al aporte diciendo, bueno, finalmente este artículo me sirvió porque conceptualiza el concepto de hegemonía, pero no por todo lo otro. Bueno, es genial, el aporte fue una parte. A veces esperamos que nos sirva más y nos sirve menos. O un aporte puede ser, me di cuenta que no me sirvió, no sé. También es válido, digamos, ¿no? Uno puede no encontrar una vinculación después de haber hecho ese fichaje. Bueno, en el mejor de los casos lo prueba con otra. Pero ese es como el ejercicio ahora, poder reconocer un material y ver en qué medida puede ser un aporte para el trabajo propio. Sí, no sé si me escucha, perdón. Sí. Sí. Perfecto. No, mi duda era quizás más en torno a la definición abstracta que puede dar cierto libro o cierto documento que capaz está descontextualizada con el trabajo que realizo. A lo que voy es que yo, por ejemplo, trabajo el tema del Estado y tengo una serie de conferencias de Bourdieu que son sobre el Estado, que están escritas en prosa en formato de libro, pero son de otra época, digamos, definen el Estado a partir de otra percepción. Entonces, como la duda era de cuál es la pertinencia que tiene que tener con el contexto un documento que utilicemos como estado del arte,
para sacar una definición. Por ejemplo, si hablamos del Estado, una cosa es hablar de Bourdieu o de Hobbes, que vamos a 2-3 siglos atrás y quizás no pasa con el contexto actual, digamos, como evaluar esas cuestiones. No sé si se me entendió. Sí. Bueno, es súper interesante lo que planteas porque pueden pasar dos cosas. Que uno vaya a clásicos, pero el ejercicio ahora es ir a alguien que investigue cuestiones vinculadas al Estado. Claro. Entonces, por ahí te vas a encontrar, por ejemplo, hay una publicación del Instituto de Desarrollo Económico y Social del IDES que trabaja sobre cuestiones de Estado. Entonces, ahí uno puede encontrar, no sé, trabajos de Sergio Vysakovsky, se me fue el nombre de otro investigador, pero bueno, ya va a venir, donde uno tranquilamente puede ir directamente a esa revista y ver que ahí hacen estudios sobre Estado y probablemente retomen conceptos clásicos que a vos te sirvan, pero el ejercicio es ir a una publicación cercana o digamos, que forme parte del contexto ¿no? Sí. Entonces, visualizar de repente cómo se estudia ahora o qué cosas de toda esa historia, de esa conceptualización sirve para interpretar ahora el Estado, ¿no? Claro. O cuáles se están usando y cuáles no. También Osla, más adelante. por ejemplo. Ahí me vino el nombre. Osla, que es un estudioso del Estado, es contemporáneo y hay un montón de trabajos que podés encontrar sobre él. Perfecto. Sí, Lean, perdón. No, que iba a decirle que también más adelante vamos a tratar el tema de las conceptualizaciones y lo más abstracto cuando hablemos de herramientas teórico-conceptuales, pero por ahora hacerle caso a Marcos, ir más a lo actual y lo concreto, es más lo que se está pidiendo para este ejercicio y para este momento del seminario. Perfecto, excelente. Sí, después van a ver que en herramientas teórico-conceptuales y metodología, mucho de lo que hicieron en la búsqueda del estado del arte o antecedentes les va a servir para esa parte. Por eso no es exagerado si les decimos que esta tarea es primordial, porque si uno no hace una búsqueda, por lo menos de algunos antecedentes cercanos, es difícil poder seguir avanzando con la idea de qué forma va a tener el plan, ¿no? Porque es como que no bajamos a tierra de eso que estamos pensando así muy en nuestra neurosis de qué querer hacer con el TIF. Entonces van a encontrar con casos concretos de cosas que se investigaron y los resultados. Entonces ahí uno ve la posibilidad también de que se puede concretar lo que estamos pensando, ¿no? Y fundamentalmente porque también a través de esta búsqueda nos vinculamos con ideas o conceptos que por ahí hasta ahora nunca trabajamos y no sabemos de qué corriente vienen y ahí nos enteramos. Eso es en concreto así, digamos. Por ahí uno viene como sabiendo del tema o más o menos, o por ahí nada. Entonces ahora está bueno leer a alguien que investiga sobre eso y que me posiciona en determinado lugar. Bien, bueno, esta semana les tiramos ahí un poco de presión, ¿no? Vieron que decíamos, el cronograma viene así, tranqui, qué sé yo. Bueno, esta semana hay que hacer fichaje. Si hay alguna duda existencial, obviamente nos escriben, charlamos. De hecho, nosotros tenemos pensados aportes, pero que se los vamos a dar después de este ejercicio, porque si no, anularíamos el proceso. Sí. Ahora, No se lo vamos a dejar tan fácil, chicos. Claro, ¿no? El tema es la búsqueda propia. Cuando ya tengan ese training, después nosotros ya pensamos sobre todo en algunas temáticas. Bueno, acá me parece que este texto podría servirles, pero bueno, eso irá después. Yo una consulta, ¿también podemos traer bibliografía o aportes no solamente del ámbito académico? Ya sean libros y demás. Sí, por supuesto. Para el fichaje, ¿se me escucha? Sí. Para el fichaje pedimos que sean antecedentes académicos por una cuestión de que más Listo. allá de las particularidades de cada TIF, sobre todo los TIF de producción, tiene que haber una cuota mínima también de antecedentes académicos, porque sea una producción, sea una investigación, sea una reflexión de prácticas, es un trabajo que está inserto dentro de un recorrido académico. Genial. Pero después también podés incluir fichajes podés hacer fichajes de obras. Sugerencia. De vuelta, libros de crónicas, ensayos. Genial.
discos y demás, o sea, pensándonos en tu caso que es más bien música. Bien. Supongamos que no lo querés encarar por el lado de la música a la búsqueda y no sé, te focalizás en el lenguaje y decís, bueno, la parte académica entonces la voy a trabajar con la selección de un TIFF de producción que hable también de crónicas donde voy a encontrar esas definiciones. Y bueno, entonces esa es una búsqueda posible. Y después, por ejemplo, podés citar, no sé, algo no académico para hablar de la música, por ejemplo. Genial. Pero sí, la idea es que haya un TIFF, más que nada como práctica y como acercamiento a que, bueno, es algo que se viene en la vida de ustedes, ¿no? La realización de un TIFF. Claro. Genial. Mica está seria. ¿Querés comentar algo? Hoy no hablaste. No, estoy ¿Alguna pensando. duda? No, en la introducción tenemos que armar algo tipo con nuestras palabras. No es algo del texto del que leamos, ¿no? No, sí, es de lo que leíste. En la introducción me vas a contar a mí, bueno, este es un trabajo que se publicó en una revista académica, es un artículo que habla que plantea como objetivo tal cosa. Las ideas principales son, bueno, su desarrollo de tal cosa y tal otra. Y lo que a mí me aportó es, por ejemplo, el concepto de gordo-odio, supongamos. Que tenemos unos textos para mandarte, pero bueno, va a ser después de este ejercicio. ¿Y puedo contar algo sobre la devolución del drive? ¿Cómo? Porque viste en el drive que te mandamos. Ah, sí, hoy te hicimos una devolución. Sí, sobre porque leí lo de la técnica de bola de nieve, puede ser, pero no sé bien qué es. Capaz que lo escuché, pero la verdad que... Genial. No, esa técnica es muy simple, pero es averiguar por casos cercanos. Implica, por ejemplo, no sé, llegás a concretar una entrevista, entonces esa persona, después de haber hecho la entrevista con vos o la consulta o el acercamiento, lo que haces es preguntarle que te referencie a otro miembro de su comunidad, ¿no? Pensando en estudios así de grupos, o a otro especialista en determinada cuestión, y esa persona es referenciada, o sea, es como que no accedes de cero a otro, sino que ya te hicieron el gancho, digamos. Se refería a eso cuando lo mencioné ahí en el comentario. Pero bueno, ya en técnicas después veremos también otras opciones. Joya. Pero básicamente es eso, referenciar el trabajo que elegís para el fichaje. Bien. Bueno, yo no sé si hay alguna otra duda, si no podemos cerrar acá, pero cualquier cosa pueden comentarlo ahora. Sí. La página de la facultad que hoy nombraban, donde encontramos los trabajos de TIFF, ¿está en aulas web la manera de cómo ir hasta ese lugar? Sí, si no te copio acá el link también. Bueno. Es la página, ¿se acuerdan que les dijimos que está la opción del aula web o la página del seminario donde se reproduce lo mismo, clase por clase, lo que vamos a tratar? Acá justo te pasé la clase 5, pero ahí, de todos modos, desde la página de la facultad entras en web de cátedras y ahí buscas seminario permanente de tesis. Bien, y creo que nada más, ¿no? No sé si, Lea, nos estamos olvidando de algo. Creo que no. No sé si alguien quiere hacer una última consulta. Si no, los dejamos. Bueno, creo que los dejamos entonces. Sí. Bueno, pero creo que fue súper productivo el día de hoy y también, como para cerrar, piensen que realmente es importante este momento porque si no vemos otras producciones que ya están realizadas, nos quedamos con la sensación de ansiedad. ¿Para dónde arrancar? Porque sigo con mi idea, pero no puedo avanzar. Bueno, si veo otra producción y veo que es posible, me da más ideas de cómo volver a lo mío y escribir sobre eso. Es más que nada el ejercicio también. Genial. Bueno, que tengan linda semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Chao, Saludos. Adiós. Chao. Chao, Marcos. Nos vemos.